Buenos días, profesor. Mi nombre es Miguel Ignacio García Pérez, de cuarto bachillerato, sección C. El día de hoy le voy a presentar mi proyecto, que consiste en mostrar y en ingresar en una base de datos, mediante una base de datos con MySQL, PHP y HTML. Primeramente quisiera aclarar cuál es mi procesador. Uso sistema operativo Windows, memoria instalada de 4 GB, tipo de sistema operativo 64 bits, procesador 64 por 64, nombre de equipo Desktop-315B8BT. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Básicamente vamos a tener dos páginas que se van a usar. Una se va a llamar ingresar y la otra se va a llamar reporte usuarios. Entonces, en el ingresar vamos a poder, valga la redundancia, ingresar datos que posteriormente se van a mostrar en el reporte usuarios. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Nuestro objetivo o meta es llegar a esto que tenemos acá. Como pueden ver, acá yo ya he hecho uno, reporte usuarios, así se llama. Como también quisiera aclarar que uso MySQL y se basa en la base de datos que hice en el video anterior. Y como dije anteriormente, a mí me tocó la tabla usuario. Por lo tanto, mi ingresar y mi mostrar se va a basar solamente en la tabla usuario. Bien, entonces como pueden notar, acá están los cuatro datos ya establecidos. Y estos dos que aparecen abajo ya los he insertado yo mediante el registrar.php. Entonces vamos a ir a, por ejemplo, como pueden notar, acá tengo mi registrar. Entonces, si se dan cuenta, si agregamos uno nuevo sería un nuevo dato, por ejemplo ID. Si agregamos por ejemplo 18 sin agregarle datos y le damos registrar, nos va a permitir registrarlo y posteriormente, acá no se ve, pero acá está el ver listados, que nos va a dirigir a reporte usuarios y nos va a dirigir al mostrar, en donde se va a mostrar nuestro dato ya insertado. Bien, entonces como podemos ver, aquí ya está. Aquí está mi dato insertado. No se ve absolutamente nada, no se ve nada porque no le ingresé datos, ¿verdad? Entonces esta es nuestra meta. Entonces vamos a empezar. Quisiera aclarar que yo ya tengo, ya tengo, como dije, de acuerdo al video anterior, ya tengo la base de datos, bodega 208, en la cual creamos más tablas. Sin embargo, vamos a usar solo una tabla. Ya tengo el banner biblioteca, que así se llama este encabezado. Ya tengo el FPDF. Entonces vamos a empezar. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Primeramente vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a poner terminología PHP, lenguaje en PHP. Bien, entonces lo primero que hicimos fue el conectar. El conectar ya se ha explicado anteriormente. Sin embargo, lo vamos a volver a explicar. Primero vamos a abrir la llave PHP y vamos a crear una variable. La variable se va a llamar $cn. $cn, que va a ser igual a MySQL connect localhost ahí me equivoqué, localhost root, usuario root. Como dije, acá iba la contraseña, pero en mi caso yo no le voy a colocar.
y el nombre de nuestra base de datos. Y nuestra base de datos se va a llamar bodega 208. Así se va a llamar nuestra base de datos, como el video anterior. Entonces acá ya tenemos nuestro conectar. Como hay que... me gustaría agregar también que como mi computadora es obsoleta al MySQL por la nueva actualización de Sham, tengo que usar el MySQL LI. Es por eso que cambia un poco la estructura del conectar con comparación al MySQL. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace esta parte del MySQL Connect? Esta variable es la que va a guardar el nombre de nuestra base de datos de MySQL, mientras que el MySQL LI Connect es una sentencia que nos va a permitir conectar la base de datos de MySQL Workbench a nuestra página PHP. Bien, entonces ya tenemos acá nuestro conectar. Lo vamos a guardar de una vez. Save as. Nos vamos a dirigir a nuestro proyecto. El primero que hicimos, el que yo les enseñé como meta, se llama Proyecto 0. Ahora la que vamos a crear en estos momentos, la que vamos a usar, se va a llamar Proyecto 1. Entonces vamos a guardarlo como conecta.php. Bien, ahora nos vamos a dirigir al mostrar. Entonces vamos a crear nuevamente un nuevo archivo donde vamos a poder ingresar nuestro mostrar, que va a ser llamado reporte usuarios. Lo vamos a llamar reporte usuarios. Nuevamente le vamos a agregar el PHP. Y vamos a empezar nuevamente PHP. Vamos a decir que incluye, es decir, incluye a la página PHP o archivo PHP conecta.php, que fue el que grabamos hace unos momentos. Vamos a decir también que requiere la librería PDF. Como dije anteriormente, el FPDF se descarga, se extrae de la carpeta, se extrae dentro de la carpeta, y además tenemos que obviamente declararlo dentro de nuestro código con el require. El FPDF, como dije, es una librería que nos va a permitir formar nuestras páginas mediante el código PDF, mediante documento PDF. Require fpdf.php. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar ahora, vamos a crear una variable como lo hemos hecho en anteriores videos, un $pdf, así estoy acostumbrado a llamarlas, puede ser llamada de cualquier forma. $pdf new fpdf entre paréntesis, entre comas, L. Esta parte del código significa que nos va a permitir esta parte del código nos va a permitir instanciar la clase fpdf de la librería fpdf. Es como que si estuviéramos sentenciando que vamos a crear un nuevo documento de fpdf. Además nos va a permitir darle su orientación y el formato que nosotros vamos a crear en nuestro documento PDF. En este caso yo le puse L porque nos va a permitir nos va a permitir diseñar una hoja de manera paisada, es decir, de forma horizontal. Bien, ahora vamos a agregar nuevamente el $pdf y vamos a agregar
un guión, una especie como de flechita. Una nueva PDF, add page, add page, add page, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Bien, ¿y qué nos va a permitir realizar esta parte de nuestro código? Esta parte de nuestro código nos va a permitir añadir una nueva página PDF. Pero algo que no he mencionado en videos anteriores es para qué sirve esa flechita que tenemos nosotros en medio entre el $PDF y el add page. Entonces, ¿para qué significa? Es el que sirve para unir la variable objeto con las funciones o métodos adquiridos de parte de la clase. Es como un puente que nos va a permitir unir tanto variables como funciones. Ahora vamos a crear nuevamente un $PDF. Un $PDF. Un $PDF. Vamos a copiar y pegar esto porque si no nos tardamos más. Y vamos a agregar la sentencia image. Image, entre paréntesis, como les dije anteriormente, como llamamos a nuestra imagen que dejamos en el encabezado, lo llamamos como banner biblioteca. Si se dan cuenta, lo llamamos antes en ese proyecto y lo llamamos ahora en el proyecto 1 banner biblioteca. Entonces ese nombre es el que vamos a colocar dentro de estas comillas, banner biblioteca, y no hay que olvidar siempre la extensión .jpg. Vamos a agregar que va a empezar en la posición 10,20 con 240 de ancho y 60 de largo. Ahora bien, ¿qué vamos a agregar? Ya sabíamos antes que la sentencia image y el $PDF va a permitir que la variable PDF permita componer todo el reporte al ejecutarse con la imagen. Es decir, que también va a considerar la imagen como una variable. Y bueno, la sentencia image es la que nos va a permitir colocar imágenes media vez estén guardados dentro de la carpeta que nosotros tengamos nuestros programas, nuestros archivos. Ahora vamos a agregar un $setFont. Primero es un $PDF. setFont. setFont, y vamos a decir que va a ser de tipo Arial B con tamaño 18, punto y coma. Entonces, ¿qué tenemos en esta parte del código? En esta parte del código vamos a tener que, como dije antes, el setFont. Ya he dicho en videos anteriores, el setFont es una función que establece nuestro archivo PDF, la fuente de nuestro archivo PDF. Es decir, quisiera aclarar también que podemos agregar todos los setFont que queramos. Entonces acá estamos diciendo que vamos a usar, a partir dentro de los que se encuentran de este setFont, van a ser de tipo Arial. La letra B significa que va a ser de tipo negrita o bold y va a ser de un tamaño de 18. En caso nosotros no le agreguemos cualquiera de estos términos, el término neutro o el que va a usar por defecto es un Arial 12. Nuevamente vamos a agregar un $PDF. Vamos a agregar un cell 240, 10,
Y como nuestra tabla es listado, perdón, es usuario, entonces vamos a agregarle título listado de usuarios. Coma 1, coma 1, coma C. Punto y coma. ¿Qué es lo que hace esta parte del código? Ya había dicho que el cell es una función que nos va a permitir ingresar celdas donde vamos a poder agregar texto. Ahora bien, pero ¿qué es lo demás? El 240,10, el 240 va a ser el ancho que va a tener el espacio para este texto, el 10 va a ser su largo, el primer 1 nos va a indicar que sí se van a mostrar los bordes de la tabla, sí se van a mostrar los bordes de la tabla. En caso fuera 0, como los videos pasados, no nos va a enseñar la tabla. El 1 nos va a decir que va a continuar en el principio de la siguiente línea. Ahora bien, esta es nueva, esta no la he usado en videos anteriores, o al menos yo no recuerdo. Este C nos va a permitir agregar, vamos a permitir sentenciar que nuestro texto va a estar en el centrado con respecto a su espacio. Va a ser centrado. En cambio, si no se lo hubiéramos agregado, por defecto se va a poner en el lado derecho, como es que si hubiéramos agregado la letra R. Ahora bien, si lo quisiéramos en el lado izquierdo, agregamos la letra L, todas en mayúscula. Bien, ahora vamos a agregar como un enter que nos va a dejar un espacio. ¿Cómo hacemos eso? Como lo hacíamos en videos anteriores. Creamos nuevamente el cell y no le escribimos absolutamente nada. Solo sus posiciones. Y obviamente no le vamos a agregar sus bordes. A este no se le agrega un borde porque es un enter que no queremos que se vea. Un enter, perdón. Bueno, a partir de acá solo es de colocar un texto y sus características. Es como colocar el texto a partir de sus características hasta que lleguemos a declarar las variables. Entonces vamos a empezar a agregarlos. A terminar de agregar las características del texto. Nuevamente vamos a agregar otro $PDF. $PDF en setFont. Arial, coma. También tipo negrita bold, coma 8. Punto y coma, es decir que acá va a ser negrita, Arial y de tamaño 8 a partir de acá. Nuevamente vamos a agregar ahora un $PDF. Un $PDF, vamos a agregar ahora nuevamente otro cell. Otro cell, esto ya lo voy a ir rápido porque ya lo he explicado. 60,8 ancho de altura. Fecha de impresión. El tipo, la sentencia date. La sentencia date que nos va a permitir colocar la fecha de acuerdo a nuestro sistema. Como lo tengamos acá, nos lo va a enseñar. Sin embargo, es preciso agregar esto para que en caso se muestre en otra computadora, nos muestre la hora de esa computadora. Poner Y. Nuevamente acá tampoco queremos que se muestren nuestros bordes, entonces vamos a colocar 0 y que va a empezar en la siguiente línea. Ahora bien, vamos a agregar un $set PDF, $setFont. Otro setFont, que va a ser Arial, de tipo Arial, va a ser letra Arial. No queremos, por defecto va a ser una letra normal porque no le colocamos ni negrita ni absolutamente nada.
y de tamaño 10. A partir de acá es donde empieza la otra parte del código. Bien, entonces acá dejamos de usar la flechita y usamos nuevamente los signos igual, donde vamos a decir que $rs, vamos a crear la variable $rs, va a ser igual a MySQL query $cn, coma, entre comillas, cal, mostrar, porque así llamamos a nuestro procedimiento, mostrar, como en el video anterior, mostrar datos, punto y coma. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace esta parte del código? Este MySQL query, este va a poder asignar a la variable $rs la ejecución de la consulta SQL. Ahora vamos a agregar, por así decirlo, una de las partes más importantes, que sería el ciclo while. El ciclo while, como dijimos anteriormente, era una sentencia que se ejecuta mientras la condición sea verdadera. Ahora vamos a agregar while $usuario, $usuario. Vamos a crear la variable usuario, va a ser, como dije anteriormente, todas van a tener una, acá se me olvidó agregar el término ly. Todos van a tener un cierto enlace entre que cada uno va a tener una variable que ya se ha mencionado antes, para que todo tenga relación. Bien, $s MySQL fetch array. ¿Qué es el MySQL fetch array? Es aquel que nos va a permitir para volcar datos provenientes de una consulta MySQL dentro de un array PHP. Esta parte del código es la que se asocia a la variable $usuario con un registro o fila que se va a colocar posteriormente. Entonces, a partir de acá vamos a empezar a colocar ahora vamos a mostrar los datos en una tabla según el número de orden que vaya en el campo de nuestro MySQL Workbench de la tabla. Entonces, el primer campo que creamos fue el id usuario, por lo tanto vamos a colocar $id usuario. Va a ser igual al $usuario. Y vamos a agregar unos corchetes. Vamos a agregar unos corchetes. Y vamos a agregarle el 0. El número 0 a este. Dependiendo de los campos. Pero los campos siempre empiezan con el número 0. Es decir, si tenemos 7 campos, acá van a llegar hasta el número 6. Vamos a copiar y pegar esto. ¿Cuál fue el segundo campo que creamos en nuestra tabla usuario de la base de datos bodega 208? Fue el campo nombre. Entonces vamos a agregar acá nombre, que va a ser igual al $usuario, pero en este caso va a ser 1. Vamos a esperar a que esto se atraba. Ahí está. Vamos a pegar. ¿Cuál fue el tercer campo que agregamos? Fue el campo apellido. Que va a ser igual al $usuario 2.
¿Cuál fue el tercer campo que agregamos? Fue $dirección. Y así sucesivamente. De hecho, creo que sería para ahorrar un poco de más de tiempo. Sería conveniente copiar y pegar esta parte de acá, ya que pues es lo mismo. Es parte de lo mismo, ¿verdad? Que sería para el basado en el reporte usuario. Acá ya lo tenemos completo, ¿verdad? Entonces vamos a copiar los que nos quedan restantes. Está. Copiar. Perdón, este no es. Vamos a acá está. Bien, entonces acá vamos a copiar y pegar los datos que tenemos. Ya lo encontramos, me tomé un buen tiempo de tanto los archivos que tengo. Bien, entonces como dijimos, dirección fue nuestro nuestro cuarto campo que colocamos en nuestra base de datos. Teléfono fue nuestro quinto campo. Email fue nuestro sexto campo y grado fue nuestro séptimo campo, el último que hicimos. ¿Qué hacen estos 7 en conjunto? Aunque en realidad acá dice que son 6 porque empieza desde el número 0. Va a mostrar el valor del campo. Va a mostrar el valor del campo. Entonces va a ser campo 0, campo 1, campo 2, campo 3. Y cada uno va a tener un valor. Etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora nuevamente nos vamos a dirigir a la parte PDF. A la parte PDF. A la parte PDF. $PDF. Vamos a nuevamente copiar la flechita, nuestro puente. Que va a ser nuevamente, vamos a agregar el cel. Vamos a agregar el enter. Vamos a agregar un ente de separación. Que va a ser de un ancho de 50, 10. Ahora vamos a agregar nuevamente un $PDF. Vamos a copiar y pegar esto. Este va a ser de un ancho de 20 porque acá va a tener el número. Va a ser de un largo de 10. Y acá no va a tener texto, obviamente, porque como dije, esto es como que si fuera una traducción del PHP, como dije en anteriores videos, a modo PDF. Es como que si esto se trasladara a esta parte de acá. Pero como esto solo es enseñarlo en parte PHP, esto lo va a enseñar en parte PDF. Entonces acá que vamos a agregar la primera variable que representa o que guarda el valor del campo de la base de datos, que va a ser $y de usuario. Es por eso que no tiene mucho ancho, porque esta es esta de acá es muy pequeña porque solo es un número y solo se pueden agregar números porque los sentenciamos de tipo int. Entonces $y de usuario va a ser 1, en este caso va a ser 0 porque los datos van a ir seguidos, aceptando en el último que se va a agregar tipo 1. Vamos a agregar que también lo queremos centrado con respecto a su espacio. Vamos a copiar y pegar esto porque esto va a ser lo mismo.
Vamos a copiar y pegar. Vamos a agregarle su ancho y su largo. Su largo para todos siempre va a ser el mismo. Va a tener un nombre. El segundo campo que fue apellido. El cuarto campo que fue dirección. El quinto campo que fue teléfono. El sexto campo que fue email. El séptimo campo fue grado. Y vamos a agregar el término 1 para que sentencie que cuando se genere nuevamente el ciclo while con el siguiente dato empiece en la siguiente línea, en el principio de la siguiente línea. Vamos a agregar nuevamente un PD como enter. No va a tener absolutamente nada. Y vamos a agregar $pdf c total punto dólar punto mysql guión bajo num guión bajo rows entre paréntesis el $rs, que fue el $rs que colocamos anteriormente. Como dije antes, todo tiene relación. Y vamos a agregar acá 1 para indicar que va a continuar en la siguiente línea. Y vamos a dejarlo como centrado. También va a ser de un tamaño de 60. Con un tamaño mucho menor para indicar que no es tan importante como decir los datos. Y por último vamos a agregar nuevamente la sentencia output. Bien, la sentencia output. Entonces, ¿qué es lo que hace el MySQL num_rows y la sentencia output? El MySQL num_rows es que se le asigna a la variable $rs la cantidad de registros de datos por variable de las consultas. Y por último, el output lo que nos va a permitir es ejecutar todo lo del servidor y del PDF. Entonces acá ya tenemos nuestro mostrar. Lo vamos a guardar. Vamos a guardarlo en donde es, que es proyecto 1. Mostrar.pdf. Entonces acá ya tenemos nuestro mostrar. Entonces vamos ahora nuevamente a crear ahora PHP, HTML
Ahora para registrar si vamos a usar HTML. ¿Qué es HTML? HTML, que significa Hypertext Markup Language, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Él ya trae su estructura, ya que tiene el head. El head reside la información acerca del documento. Y el body va a usar el cuerpo, es el cuerpo del documento HTML. El title lo que nos va a permitir es dar una breve descripción de la identificación de la página. Bien, entonces vamos a agregarle acá registro de usuarios. Esta para ahorrar más tiempo. Voy a copiar de una vez la parte del HTML, ya que la parte del HTML no es tan importante porque lo que en realidad necesito explicar es el PHP. El PHP que nos va a permitir mostrar y buscar. Entonces vamos a dirigirnos al registrar. Como pueden ver acá ya tengo esta parte acá. Vamos a copiar. Y vamos a pegarlo al que estamos creando en estos momentos, que va a ser el entonces ya bien, entonces como dije, va a tener acá ya después de tanto tiempo encontré la ventana de buscar en ventana, copié y pegué esta parte de acá. Entonces ya sabemos que como dije, el head va a tener una parte del HTML y el body el cuerpo. El form es una etiqueta que nos va a permitir crear formularios. El table nos va a permitir crear tablas. El method post es la forma de envío. También podemos usar el method get. El method post es una forma de envío que nos va a enviar para el servidor. BG Color Orange nos va a decir que es el fondo naranja. En caso usáramos una imagen, va a ser background, body background. Y el nombre de nuestra imagen, como la guardamos en nuestra carpeta. Input type, el input type es una etiqueta que nos permite crear campos de texto, como acá, text, o nos permite crear botones. Name, esto es muy importante porque este nombre la vamos a usar también en las variables del PHP. El TD son las filas, el TR son las columnas. El input type submit, como dije, para crear botones. El name btn registrar. H2B color, que el registrador debe ser blanco. Esta etiqueta center, que esta parte de acá va a ser centrada. A link center, el table, la cuestión acá, a link va a centrar la tabla. El border 1 va a enseñar la tabla porque ya es un borde mucho más grueso. El BG, si no le colocáramos acá, sí lo formaría, pero no mostraría los bordes. El BG color va a hacer que todo lo que está dentro todo el fondo de la tabla va a ser gris. Bien. Registrado de productos, input type, en el registrar. Bien, y ahí ya tuviéramos todo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora con la parte PHP? Vamos a tener PHP. Vamos a crear ahora nuevamente la PHP justamente después del body. Y como dije, vamos a asignar los valores del formulario a las variables. Entonces vamos a tener $id de usuario, que es el primer name, $id de usuario. $id de usuario va a ser igual al $-post. Vamos a agregarle nuevamente unos corchetes que va a ser entre comas. Nuevamente le vamos a agregar el nombre y los valores. Solo que y entre comas vamos a agregarle el nombre de acuerdo al name que tenemos acá, que sería entonces id de usuario. El nombre que usamos en nuestro formulario, id de usuario. Entonces vamos a copiar y
pegar. Entonces acá vamos a cambiar al dólar nombre. Y vamos a agregar dólar nombre y vamos a agregar nombre. Dólar nombre. Apellido. Apellido. Dirección. Hay que recordar que es de acuerdo al formulario y a los campos que tenemos en nuestra base de datos. Pero como acá lo llamamos dirección, de acuerdo a nuestro formulario, dirección. Luego sigue teléfono. Teléfono. Luego sigue email. Luego sigue email. Luego sigue grado. Por último es grado, de acuerdo a los nombres de nuestro formulario. Ahora viene la parte más importante, la parte que nos va a permitir ingresar la base de datos. Ya es la parte más, la base de todo, que va a ser if. Vamos a agregar un if, es decir, una condición que se va a ejecutar mediante sea verdadera. If isEt. Es decir, que acá va a verificar que si se va a dar clic al botón btn registrar, acá lo va a verificar. isEt $post, dólar, como dije, $post es una forma de envío. Si se dan cuenta, la estamos usando en varias formas porque es una conexión de enviar. $post, vamos a agregar estas llavecitas, estos corchetes. Copiar, pegar, pegar, btn registrar. Como así llamamos, si se dan cuenta, acá llamamos a el nombre de nuestro botón btn registrar. Entonces acaba de decir que si se verifica que sí se va, es decir, que si vos le das clic al botón registrar, se va a ejecutar la condición que se encuentra dentro del if. Entonces, si if es $post, registrar, btn registrar, $datos. $datos es una variable que vamos a crear ahorita. $datos va a ser igual a MySQL query. Acá se va a declarar y ejecutar la consulta del SQL, es decir, el procedimiento que colocamos en nuestra base de datos. $datos que va a ser MySQL li. Recuérdense siempre que el mío usa siempre MySQL li. MySQL li query. $cn también es importante aclarar que cuando MySQL li primero va la variable de conexión y posteriormente va el procedimiento, la llamada del procedimiento. Cal, y vamos a llamar a nuestro procedimiento el procedimiento del ingresar.
como hicimos en el mostrar que llamamos. Ahora este también lo vamos a llamar, pero vamos a llamar el siguiente procedimiento, al cual llamamos sp-ingreso. Ingreso, y nuevamente vamos a agregarlo como que si fuera en la base de datos, que va a ser de acuerdo a los campos que tenemos en nuestra base de datos. Entonces acá va a ser entre comas, vamos a copiar y pegar acá dólar, paste, porque acá no importa si copiamos y pegamos, porque son los campos que en realidad necesitamos, porque son los campos que tenemos en nuestra base de datos, en nuestro formulario y en la parte PHP. Y ahora los vamos a usar para la llamada del procedimiento en MySQL Query. Vamos a agregar un punto y coma, y luego que esto vamos a mostrar un mensaje de alerta en JavaScript de registro agregado. Y también vamos a mostrar el enlace del registrar producto. Perdón, del registro de producto. ¿Cómo fue que lo llamamos? Lo llamamos mostrar. Entonces va a ser mostrar.php. Echo. Vamos a agregar script. Script alert registro, perdón, registro agregado. Y vamos a cerrarlo. Y por último, como dije, vamos a agregar un enlace. Nuevamente un echo. A href, que va a ser igual al mostrar.php, porque así llamamos a nuestro mostrar.php. Ver listado. Y vamos a cerrar el A. El echo nos va a permitir agregar etiquetas PHP dentro de un etiquetas HTML dentro de un PHP. Vamos a agregar A. Y vamos a agregar un BR.
Y por último vamos a cerrarlo con un MySQL Close. El MySQL Close va a cerrar por completo va a cerrar la conexión con el servidor. Bien. Y lo vamos a guardar. Ahora nos vamos a dirigir a localhost. Y vamos a agregar ahora el proyecto 1. Localhost proyecto 1. Y nos vamos a dirigir a registrar. Bien, entonces acá ya lo tenemos. Ahora lo único que vamos a hacer es agregar un nuevo. Vamos a agregar, por ejemplo, un 13. Perdón, ese ya lo tenemos, un 18. Ya lo he comprobado varias veces. Vamos a agregar cualquier dato. Un nuevo dato, 19. Y le vamos a dar clic en registrar. Bien, como pueden ver acá me dice el registrario agregado. Le vamos a dar a aceptar. Y nos va a aparecer este ver listados de acá arriba. Y le vamos a dar clic. Bien, como pueden notar, nos ha aparecido. Nos ha dirigido a nuestro mostrar. Nos ha aparecido el otro. El mostrar, perdón, ahí había mostrado el primero, ese era el objetivo. Ahora este es el mostrar, el que en realidad nos tiene que salir. Como pueden ver, acá nos ha salido mostrar. Acá está el nuevo dato que tenemos, 18, 19, ingresar. Bueno, acá ya hemos ingresado un nuevo, el ID que ingresamos antes. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profe. Este es mi proyecto. Gracias.